Muy bienvenidos, queridos estudiantes, a esta nueva clase de religión dedicada especialmente para ustedes, el curso más regalón del colegio. Vamos a ir ahora a la segunda unidad, titulado El fenómeno de las religiones. ¿Qué cosa es lo que vamos nosotros a revisar acá? En primer lugar, las primeras formas de religión. ¿Cuándo comienzan estas primeras formas a aparecer en la historia de la humanidad? En segundo lugar, aprenderemos los elementos comunes a las religiones. ¿Qué existe de común, por ejemplo, entre el cristianismo, entre el hinduismo, el islamismo y otras religiones? ¿Qué es aquello que las caracteriza realmente? No olvidemos las habilidades implicadas en este aprendizaje. Son habilidades muy importantes para nuestro desarrollo en el siglo XXI. Ya las conocen, las repasaremos. Analizar, fundamentar y pensar críticamente. Tres habilidades, reitero, que son claves. Pero también en nuestro aprendizaje de hoy recordaremos por ahí el año 2012, no sé si ustedes lo recordarán, pero recordaremos lo que ocurrió con una secta muy famosa en Chile, Antares de la Luz, la secta de Antares de la Luz, que llegaron a sacrificar una guagua porque se los pedía el gurú de esa secta. Entonces también hoy día pensaremos, analizaremos qué es lo que distingue a una religión de una secta y qué es aquello que las vuelve tan peligrosas. ¿Por qué importa aprender esto? Con la ayuda de nuestra amiga la rana preguntona, la rana René, revisamos por qué es importante aprender esto. En primer lugar, por una cosa de cultura general. Es decir, cuando te preguntan, oye, ¿cuándo comenzaron las religiones? ¿En qué crees tú y por qué? Y que uno se quede en silencio, callado, es una lata, es foca. Además, uno queda como ignorante. Entonces, conviene, en primer lugar, tener una opinión por cultura general, una opinión medianamente informada al respecto, por si por allí mi polola, mi pololo, un pariente, un amigo, alguien que se quiera pasar de listo, me quiere preguntar y poner en alguna encrucijada, yo algo sé. Pero además, por uno de nuestros sellos fundamentales y que es clave en la formación de un creyente, este diálogo, esta vinculación entre la fe y la razón. Eso siempre tiene que estar conversando. Es decir, si nosotros creemos, esa creencia debe ser con una base científica, razonada y razonable. Nos preguntaremos eso. ¿Cuándo comenzó el ser humano a conformar religiones? ¿Cuándo empezaron a aparecer en la historia de la humanidad? Allí nos conectaremos con la clase de historia. ¿Cuándo comenzaron a aparecer estas primeras religiones? ¿Cuáles fueron las primeras formas? Es decir, ¿cuáles son los primeros indicios de que algo estaba ocurriendo en el mundo a nivel religioso? Respondiendo a esas preguntas, no lo sabemos con exactitud. Generalmente, las buenas preguntas no tienen respuesta. Aquí diremos eso. No sabemos con exactitud cuándo, en qué momento preciso de la historia de la humanidad comienza a darse el culto a los muertos, los cultos a la fecundidad, los cultos relacionados a la agricultura, no sabemos. Entonces, ¿de qué nos ayudamos? Ya dicho, siempre usando nuestra razón. ¿De qué nos ayudamos? Nos ayudaremos de una ciencia llamada arqueología. Los amigos arqueólogos se encargan de estudiar las civilizaciones, las culturas antiguas, basándose en ¿qué? En todos los vestigios que ellos van dejando y que los seres humanos vamos dejando en nuestro paso por la historia. Las construcciones, objetos, todo eso sirve a la arqueología para estudiar lo que nosotros creíamos en el pasado, para estudiar lo que nosotros comíamos, cómo nos organizábamos, todo eso. Entonces, de esta ciencia es que nos ayudamos para indagar, para profundizar en este fenómeno de las religiones, el cuándo comienzan a aparecer. Sabemos, gracias a ellos, que por allí, en los años
500.000 antes de Cristo. Fíjense que mucho tiempo atrás, estamos en los 2000 y algo después de Cristo. Aquí estamos 500.000 años antes de Cristo. Se sabe que existió un lugar, una especie de caverna, de cueva, llamado la cima del dragón. En ese lugar, ubicado cercano a la ciudad de Pekín, había existido probablemente este hombre que está aquí. Quizás nos parecemos un poco allí a él, el hombre de Pekín. Allí es probable que haya habido cierto culto a los muertos, porque se encontraron algunos vestigios, osamentas, ordenados de tal manera, y alrededor de esas osamentas también se descubrieron algunos utensilios de la vida cotidiana, y eso nos hace pensar que quizá allí había un cierto veneración por los muertos, o bien que había de alguna manera una intuición de que algo había más allá de la muerte. Pero puede ser que eso haya sido solamente mera casualidad, esos objetos que encontraron allí, mera casualidad. No es tan seguro aquello, pero algo quizás había de eso. Pero sí, sabemos que en el 300.000, todas estas, por favor, son fechas relativamente aproximadas, algunas más que otras, algunas más certeras que otras. Pero por allí en el 300.000 antes de Cristo, vamos avanzando en la historia, habría existido la llamada cima de los huesos. La cima de los huesos. La cima de los huesos, ubicada en Burgos, una localidad, una provincia en España. En esa cima de los huesos sí que existe certeza ya de que había un cierto culto a los muertos, que había una cierta creencia religiosa. Se encuentran vestigios de ritos religiosos. Ahora sí, por la forma en que están dispuestas las osamentas y por todas las cosas que descubrieron alrededor de ellas. Seguimos avanzando en la historia y llegamos a esa época, 20.000 a 10.000 años antes de Cristo, más o menos. Y allí encontramos, en estos 20.000 o 10.000 años, en ese periodo antes de Cristo, encontramos los primeros objetos sagrados, como esta famosa Venus de Willendorf, primer objeto sagrado dedicado al culto, vinculado al culto de la fecundidad. Nosotros también tenemos nuestros objetos sagrados, no nos olvidemos. Por ejemplo, acá tenemos una cruz, ¿verdad? Es un objeto sagrado. Y acá tenemos, para los que no lo conocen, tenemos este cáliz, también un objeto sagrado. Ambos objetos nosotros los utilizamos en la misa, en la celebración de la misa católica. Pero también, fíjese, aparece lo que se dice acá, aparecen las primeras pinturas rupestres encontradas entonces en algunas cuevas. Y eso da cuenta de que existían cultos mágicos, ¿no? Porque con estas pinturas los cazadores eran embadurnados, eran pintados, porque ellos con esa pintura, una especie de máscara, se sentían como si tuviesen un escudo que los protegía para la caza. Entonces allí tenemos ya un culto vinculado a la cacería, ¿sí? Cultos vinculados a la fecundidad y cultos vinculados a la cacería. Estamos en los 20.000, 10.000 años antes de Cristo. Vamos entonces aproximándonos hacia el año 0 o 1 de nuestra era. Seguimos avanzando en la historia y nos vamos a encontrar con esto. Nos vamos a llegar ahora al año 8000 antes de Cristo. En el 8000 antes de Cristo tiene lugar la llamada Gran Revolución Neolítica. ¿Qué nos muestra esta imagen que nosotros tenemos acá? Nos muestra que la vida de los seres humanos ha cambiado. Pasamos de ser cazadores, pasamos ahora a ser recolectores. Se descubre la agricultura, por eso se llama la Gran Revolución Neolítica. Entonces pasamos a ser gente dedicada a la agricultura, en la recolección de productos agrícolas, y después de
de allí se llegará a la producción de productos, de recursos agrícolas. Entonces, pero además de lo relacionado con los alimentos, además fíjense que se muestra acá en la imagen que hay viviendas. Entonces comienzan las primeras ya construcciones más societarias, ¿no? La humanidad comienza a agruparse en ciertas aldeas, las primeras poblaciones están aquí, y por lo tanto la vida también se empieza a poner un poquito más compleja, tiene que organizarse. La convivencia social se hace más compleja, se necesita algún jefe, y entonces a nivel religioso aparece la especialización religiosa y el culto a los muertos. Aparecen los primeros personajes dedicados exclusivamente al culto sagrado, destinados a vincular a los vivos con los muertos, a esta realidad presente con esa otra realidad sagrada, ¿no? Las personas consagradas a el culto. ¿Por qué estoy así ahora? Estoy así porque recordemos también, yo soy sacerdote, entonces soy una persona consagrada a un culto a lo sagrado, culto a Dios, culto a lo divino. Así también, igual que hoy día, hay personas especializadas o consagradas exclusivamente a ciertas tareas relacionadas con la religión, así también en esta época del Neolítico, 8000 años antes de Cristo, aparecieron los primeros sacerdotes, los primeros consagrados, las primeras personas que tenían funciones específicas en esta sociedad que se va fundando. Entonces, mis ancestros sacerdotales vienen ya de esta revolución neolítica del 8000 antes de Cristo, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Me voy a quedar un momentito así, prometido. ¿Qué ocurre después? En el 4000 antes de Cristo aparecen las primeras construcciones, los megalíticos llaman, ¿sí? ¿Para qué? Como lugares dedicados al culto sagrado, pero también con alguna función práctica, por ejemplo, para marcar las estaciones del año, o para indicar cuándo había que cosechar, cosas de ese tipo prácticas también. Es decir, eran preciosas construcciones de arquitectura, de ingeniería, con una función sagrada, pero también con una función muy práctica dentro de la vida de esas civilizaciones. Seguimos avanzando y en el 3000 antes de Cristo aparece la escritura cuneiforme. Ese acontecimiento magistral en la historia humana, el nacimiento de la escritura, qué lindo, ¿cierto? Hace que aparezcan los libros, algo que a ustedes les encanta, los libros, y poder escribir y leer. Y aparecen, por lo tanto, en la historia los primeros libros sagrados que contienen, ¿cierto?, la palabra revelada, como esta que tengo acá, ¿cierto?, esta sagrada escritura, pero también aparecen otros tipos de libros que, como los que tengo acá, vamos a mostrar allí, que contienen los rituales que te van indicando cómo cómo realizar ciertas funciones, ciertas prácticas religiosas. Eso es lo que ya permite la aparición de la escritura, ¿ya? Hasta aquí como la primera idea, el primer contenido. Nuestro amigo policía de siempre me está pidiendo que hagamos un resumen. Vamos ahora con el resumen que nos exige nuestro amigo policía. Lo primero que hemos dicho, que está allá, es que no se conoce el origen exacto de las religiones, pero que sí nos ayudamos de la arqueología para indagar, para saber cuándo comenzaron a aparecer estas religiones ya más establecidas en la historia de la humanidad. Recordamos también que las primeras expresiones de religiosidad están asociadas al culto a los muertos, a la fecundidad, asociadas a la caza, a la agricultura. Es muy bonito esto porque significa que la religión va de la mano con las necesidades, con aquello que va ocurriendo en la vida cotidiana de las personas, ¿sí? Y también hemos dicho que el Neolítico acentúa las expresiones religiosas.
esta gran revolución neolítica conoce un fenómeno importantísimo en nuestra historia, que es la especialización religiosa. Es decir, que comenzamos a descubrir en esa sociedad ya más compleja que hay algunas personas dedicadas especialmente al culto de lo sagrado, como les decía en mi caso particular. Y también hemos dicho que a fines del Neolítico aparecen esas grandes construcciones de piedra que conocemos como megalíticos, con una función sagrada, pero también con funciones prácticas, como señalar, marcar el paso de las estaciones o indicar cuándo había que sembrar o cuándo había que cosechar, etc. Y hay algo que es importante que terminamos diciendo: la invención de la escritura. Con la invención de la escritura comienzan a aparecer los textos sagrados, ¿no? Que recogen la palabra revelada, como también todos los rituales sagrados. Hasta aquí hemos dicho, hasta aquí este resumen de lo aprendido y de lo dicho hasta ahora. ¿Ya? Ahora vamos a ir a conocer los elementos comunes que tienen las religiones, para saber distinguir entre una religión y una secta, para aprender a valorar realmente nuestra religión y no comulgar cualquier cosa, es decir, no creer cualquier cosa, sino para tener una fe, les he dicho, razonada, discernida, bien fundamentada. Primero, ambientamos recordando esto que ocurrió por allí el año 2012. Veamos el video. Muy buenas noches, comenzamos Tele 13 con la historia de la captura de la madre del hijo sacrificado por Antares de la Luz. En todo un año habría salido solo 2 veces de su escondite. No se relacionaba con vecinos ni con su familia, solo conversaba con su pareja. Así es como Natalia Guerra permaneció prófuga durante cerca de 2 años. ¿Cuáles fueron las claves de su detención? En el informe de Pablo Álamos. El informe de Pablo se los dejo para tarea, si lo quieren buscar en YouTube y ver cómo termina este reportaje. Pero aquí nos preguntamos, a ver, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que lleva a que una persona o varias personas sean como embaucadas, sean engañadas por alguien que pueda parecer muy encantador, que los seduce, que los lleva a apartarse de su familia? Eso nos vamos a preguntar siempre. ¿Qué hay detrás de un fenómeno sectario? Por eso la importancia de preguntarnos qué elementos comunes descubrimos en todas las religiones, para que una vez sabiendo eso podamos discernir. Cuando alguien nos muestra un grupo religioso, discernir, a ver, ¿este será realmente un grupo religioso auténtico? Una cuestión así como media chamullenta y que me huele como a secta. Vamos a revisar. ¿Qué es lo que distingue a todas las religiones? Primer elemento, lo sagrado. ¿Ya? Lo sagrado tiene que ver con que hay algo, con el reconocimiento de algo, de cierto espacio, no físico, de cierto lugar donde yo no me puedo meter, ¿no? Es como cuando uno entra a una gran catedral, a un templo, a una capilla, y ahí uno reconoce como una presencia sagrada, o incluso, como se los he dicho en otras ocasiones, una presencia misteriosa, extraña. Eso es lo sagrado, ¿no? Lo sagrado es también sinónimo, o dicho en otro lenguaje, es el nirvana, aquella realidad, ¿no?, a la cual yo no pertenezco, que pertenece al mundo de los dioses y a la cual me puedo acercar, pero al mismo tiempo me provoca cierto temor, porque lo sagrado significa separado, justamente, distinto, significa otra cosa, distinta de esto real, de este mundo en el cual yo me muevo bien. Lo sagrado es eso separado, distinto de esta realidad. Y ante lo cual yo me siento como sobrecogido, no me puedo llegar y meter a ese mundo sagrado. Por eso lo sagrado va vinculado con el tabú, con aquello prohibido. En todas las culturas tenemos tabúes vinculados
también a la fecundidad, tabúes dedicados, o más bien que dedicados, relacionados, ¿no? Tabúes relacionados con la formación de familia, con el mundo del trabajo, de la producción, de todo, en todos los ámbitos de la vida establecemos ciertos tabúes. Es decir, una forma de decir, aquí por favor tú no te metes, establecemos un tabú. Tú no puedes llegar, por ejemplo, y profanar una tumba, porque allí hay algo como sagrado, separado, misterioso. Allí está el mundo de los muertos y tú no puedes profanar eso. Romper con un tabú es profanar algo sagrado, ¿ya? Algo sagrado, ¿sí? Por ejemplo, es tabú que se casen las personas entre parientes. Nosotros queremos proteger allí algo genético, pero para poder darle fuerza a esa prohibición establecemos un tabú. Maldición, si alguien se casa entre hermanos, es un pecado, es algo mal visto, establecemos un tabú. El tabú va cargado de toda esa fuerza así como de prohibición, de maldición, de no que establece una sociedad. Cuando no puede o no sabe cómo dar razones para decir esto no se debe hacer. Cuando una civilización no sabe cómo dar razones para decir por favor esto no, la genética por ejemplo la hemos descubierto recién hace poco y estamos metidos en eso todavía, entonces establecemos un tabú simplemente para prohibir que la gente no se meta allí porque implica un riesgo, una peligrosidad. Entonces lo sagrado va siempre vinculado con ciertos tabúes y romper con ese tabú, reitero, es profanar. Cuando uno llega a una iglesia, irrumpe y hay cierto lugar en la iglesia al cual yo no me puedo meter, por ejemplo allí en el lugar donde está el altar, que es algo más sagrado, donde pueden estar solamente ciertas personas que están posibilitadas para eso, entonces estoy profanando, estoy haciendo algo que no debo, ¿ya? Y está también, junto con lo sagrado, relacionado el maná. Recién te decía eso. El maná es como la fuerza, el poder que tiene alguien especial para dialogar con lo sagrado, con los tabúes y con lo prohibido. El maná es la fuerza, el poder que se le ha dado a alguien para que pueda mediar entre lo sagrado y el mundo real o el mundo de los vivos, de la gente que está allí conviviendo cotidianamente, para conectar esos dos mundos, el mundo de los dioses y el mundo de los mortales. El que une esos dos mundos, el de los dioses y el de los mortales, tiene el maná, tiene el poder para hacer esa vinculación sin que a él le ocurra nada. Pero si otra persona lo hace, si otra persona se mete a tratar de vincular, puede correr gran peligro, ¿ya? Eso es lo que tiene que ver con lo sagrado. Todas las religiones tienen esta concepción de lo sagrado, del respeto, de prohibiciones y de personas que pueden establecer esa mediación. Aparte de este primer elemento común, existen en todas las religiones las mediaciones de lo sagrado. Y algo ya hemos dicho, por lo tanto lo vamos a profundizar un poquitito más. Las mediaciones de lo sagrado. Primera mediación, las acciones sagradas. Todas las religiones tienen ritos, por ejemplo. Ustedes alguna vez habrán ido a un bautismo o a un matrimonio o a un funeral y allí hay ritos, hay actos que se realizan vinculados especialmente con aquello que se está haciendo, se está celebrando. Ritos. Personas sagradas, personas que les decía están destinadas, están consagradas para vincular ese mundo, el mundo de los dioses, de las divinidades, con el mundo nuestro, con el mundo de los mortales. Sacerdotes, chamanes, las machis, en fin, personas que pueden establecer ciertas vinculaciones, ciertos brujos, en fin, todas las culturas y civilizaciones tienen esas personas sagradas, ¿ya? Los lugares sagrados como templos,
las capillas que nosotros destinamos a ese culto, a esos ritos, a esas acciones sagradas. Pero además están los santuarios y los monumentos, aparte de los templos. Los santuarios se distinguen de los templos por algo muy especial. Un templo es algo que uno, como ser humano, nosotros construimos. Cuando construimos una capilla, por ejemplo, para dedicarla al culto sagrado. Pero un santuario es un lugar en que primero, antes que construyamos algo allí, primero ha habido una manifestación sagrada. Por ejemplo, pensemos en la Virgen de Guadalupe, en México, la aparición de la Virgen allí, o en todas las apariciones de la Virgen, en Fátima, siempre hay una manifestación de lo sagrado. ¿Y dónde ha habido una manifestación de lo sagrado? Después y no antes, recién las personas construyen un lugar para venerar, para adorar allí esa presencia sagrada, ¿ya? Pero también les decía, están los monumentos sagrados. Los monumentos que son construcciones humanas, para indicar que allí hay un lugar sagrado, un lugar destinado al culto. Por ejemplo, cuando en el cementerio o en la casa nosotros hacemos una gruta es un monumento, una construcción para indicar que allí hay un lugar dedicado a la oración, a la meditación, a vincularnos con lo sagrado. Otra mediación de lo sagrado son las prácticas sagradas, como por ejemplo rezar antes de comer, persignarnos. Todas esas son prácticas sagradas, distintos de los ritos. Rezar por las mañanas, por las noches, la oración matinal que hacemos en San Pablo, son prácticas sagradas. Además están los escritos sagrados, ya me he referido a ello, como los escritos que contienen la palabra de Dios, pero que también otros escritos que contienen los rituales. Están por último, las manifestaciones sagradas. Algo ya me referí a eso al hablar de los santuarios. Las manifestaciones sagradas son apariciones, hierofanías les llamamos. Son manifestaciones de Dios, de los santos, de la Virgen. Es cuando hay, como decimos tradicionalmente, una aparición de alguna persona sagrada. Se apareció la Virgen, se apareció algún santo. El Antiguo Testamento está lleno de estas manifestaciones de Dios. Son las hierofanías. Hieros significa santo, sagrado, santo. Hieros viene del griego, hieros, y de manifestación phanei. Phanei significa mostrar. Entonces, hierofanía, mostrar, es una mostración, sí, bien lo he dicho, es una aparición, una revelación de lo sagrado. Entonces, todas las religiones tienen en común estos elementos que hemos señalado acá. ¿Qué es, ahora eso sí, lo más propio de una secta? Aquí volvemos a preguntarnos sobre el tema del año 2012, nuestro amigo Antares de la Luz. ¿Qué es lo que distingue a una secta de una religión? ¿Y qué hace que esta secta sea tan peligrosa? Lo que distingue a la secta, en primer lugar, es la separación, el distanciamiento de las religiones oficiales. ¿Sí? Entonces, siempre una secta se va a caracterizar por estar en contra, por proponerse como alternativa, por decir nosotros estamos equivocados, nosotros tenemos la verdad. No buscan comunión, sino que siempre alejarse, apartarse de las religiones oficiales, sean cuales sean. La secta no dialoga, sino que se pone en rivalidad, en choque contra las religiones oficiales. Pero además se caracteriza por esta exigencia de obediencia absoluta, por el fanatismo, por tener que obedecer sin preguntar nada, sin razonar, como les dije desde un primer momento, ¿sí? ¿Obedecer a quién? Al gurú. Fíjense que cada secta tiene un gurú, alguien que se dice que solamente él es el divino, incluso que él es Dios. Distinto de las religiones que tienen personas que hacen de mediadores entre Dios o lo sagrado y el mundo común del resto de las personas o de todos nosotros mortales.
simplemente de mediadores entre una realidad y otra, entre un mundo y otro. En cambio, en una secta, esa persona, el gurú, se atribuye todo el poder de la divinidad. O sea, me obedecen a mí porque es lo mismo que obedecerle a Dios. Eso es lo que va a decir siempre un gurú. Y eso lo vuelve tan peligroso, porque la gente al creer en él le entrega toda su voluntad, toda su libertad, y entonces quedamos totalmente indefensos. La gente llega a creer que creyéndole a él está creyéndole a Dios, que hablando con él está hablando con Dios. O sea, lo reconoce más que un mediador, lo reconoce como una revelación del mismo Dios, de la misma divinidad. Y eso es peligrosísimo. El único que puede decir eso y hacer eso es Jesús, nadie más, y así lo ha hecho. Muy bien, queridas estudiantes, queridos estudiantes, hagamos entonces también aquí un breve resumen. Nuestro amigo policía nos lo exige. Hemos dicho que las religiones tienen en común dos elementos en común, ¿ya? En común esto de lo sagrado, recuerden entonces, con los tabúes, con el nirvana, las personas que median lo sagrado, y además las mediaciones de lo sagrado. Lo sagrado y mediaciones de lo sagrado, ¿ya? Objetos, ritos, prácticas, lugares como los templos, personas dedicadas a hacer mediación, etc. ¿Ya? Y lo distintivo y peligroso de una secta, lo acabamos de decir, entonces es la obediencia ciega al gurú, fanatismo y lucha contra, oposición contra las religiones oficiales en esa sociedad, en esa cultura. ¿Ya? Nuestro amigo nos pregunta esto, ¿sí? ¿Entendiste o te lo explico con manzanitas, te lo dibujo? Espero que hayan entendido. Les deseo que sigan aprendiendo, que tengan un buen día, una buena jornada, una buena semana. Recuérdense que los queremos mucho y será hasta una próxima clase virtual. Que tengan una excelente jornada. Adiós.